Ha pasado ya un mes desde el gran apagón del 28 de abril, un suceso que dejó a toda España sin suministro y también con más preguntas que respuestas. Un mes después seguimos sin conocer las causas exactas de lo ocurrido. Lo cierto es que durante los días previos ya se detectaron graves oscilaciones en la tensión eléctrica, que en las 2 horas anteriores al apagón se superaron incluso los niveles de emergencia. Pero lo más inquietante no es solo la falta de respuestas, sino lo que se ha ido sabiendo. Según publicó el fin de semana The Telegraph, fuentes europeas apuntaban a que el gobierno español podría haber estado llevando a cabo una especie de experimento. La hipótesis: comprobar hasta qué punto era posible aumentar la dependencia energética en las renovables. El motivo: preparar el terreno para el cierre de las centrales nucleares en 2027. Y por otro lado, es que curiosamente, al día siguiente del apagón, estaba prevista una reunión clave con inversores. El Ejecutivo habría dado la orden de apretar al máximo ese uso de las energías verdes para presentar a estos inversores una España como un ejemplo mundial de transición energética. Y para ello habría sido la vicepresidenta Sara Gessen quien trasladase a Red Eléctrica esa instrucción de maximizar el uso de las renovables para obtener el mejor dato posible. El Ejecutivo, sin embargo, lo niega absolutamente todo. Niega que se tratase de un experimento, niega que el exceso de las renovables causara el apagón y asegura que aún se está investigando lo sucedido. Pero si hay un apagón que el gobierno parece desear en el día de hoy, no es precisamente el eléctrico. Es un apagón informativo, uno que oculte las maniobras de Leire Díez, militante del Partido Socialista y conocida ya por todos ustedes como la fontanera del partido. Díez ha sido grabada ofreciendo pactos a presuntos delincuentes a cambio de favores, ofertas a empresarios imputados, acuerdos con la Fiscalía, la Abogacía del Estado o incluso la Hacienda Foral de Navarra. Todo ello a cambio de información útil para dañar a la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que investiga la corrupción del caso Koldo y otros tantos. Es lo que escuchamos en una de esas grabaciones adelantadas por El Confidencial y a la que también hemos podido acceder al completo aquí en El Toro Televisión. Pero hoy El Mundo publica cómo Díez se reunió con un comandante imputado y le prometió un ascenso en la Dirección General como asesor si colaboraba. ¿Actuaba por su cuenta? Eso es lo que dice ahora el PSOE, pero no es lo que dicen en esas grabaciones. En ellas se menciona a los de arriba en el gobierno. Y aquí surge la pregunta que sigue sin respuesta: ¿en nombre de quién actuaba Leire Díez? ¿Quién le dio autoridad para negociar con imputados, para ofrecer cargos y pactos judiciales? El gobierno guarda silencio y en ese silencio la sombra de otro apagón, esta vez el informativo. Parece que hemos tenido un pequeño problema técnico, disculpen por esas imágenes que les acabamos de ofrecer. Muy buenos días, es día 28 de mayo, miércoles, en el santoral del día de hoy celebramos San Germán de París y San Guillermo de Gelona. Muchísimos asuntos de encima de la mesa, pero hoy no solo repasaremos lo que ha sucedido en el día de hoy, las principales intervenciones políticas de esa misma mañana en la sesión de control que suele suceder todos los miércoles en el Congreso de los Diputados, sino que vamos a analizar al detalle y en profundidad esos audios, esa grabación en la que habla Leire Díez, porque aquí, como ya les he dicho al inicio de este programa, hemos podido acceder en exclusiva al completo a esa grabación de esta reunión, una reunión que duró en torno a unos 55 minutos, de la que hoy les vamos a mostrar un resumen, pero que ya les adelanto que este domingo podrán escucharla íntegra, sin ningún tipo de censuras, aquí en esta casa, en torno a las 9 en punto de la noche, aunque les confirmaré el horario si no resulta ser este, pero eso lo mostraremos aquí en directo, o sea, en directo al completo en El Toro Televisión, y no iremos despedazando esa información en trocitos como se suele hacer durante los próximos días, porque de hecho lo que nos ha llegado es que hay muchos más audios de otras reuniones, otros audios donde sigue participando Leire Díez, y lo que se escucha precisamente en esos audios es cómo empiezan con el propio empresario investigado pues casi monopolizando ese encuentro, pero luego la que lleva la voz cantante es Leire Díez, que es algo que
quizás en esos audios un lector pueda, esos audios que son troceados, quizás no pueda llegar a intuir como tal, pero si escuchan al completo esos 55 minutos, pues ya les garantizo que lo que se ve es como esa mujer capitaneaba toda la reunión, llevaba la voz cantante y en todo momento intentaba conseguir más información. En fin, se lo contaremos a lo largo de esta mañana, en la que comenzamos ya con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, hablando de apagón, yo he sufrido uno porque he bajado con un tren apagado, sin luz, que es una cosa que no me había pasado nunca, pero está muy bien. Bueno, te ha pasado con luz. Con luz normal. Sí, pero claro... ¿Que no te ha ocurrido de noche? No, pero cuando entras en los túneles que hay, que son la mayoría de trayectos, no, ahí se nota más. O sea, mientras estábamos a la luz del día no había problema, pero cuando han entrado en los túneles, entonces ya hemos tenido... Ha quedado un poco más raro, pero en fin, voy a hablar de otro tema porque... A ver, yo creo que es conocido que vivo en un piso de alquiler, sobre todo porque pedí ayuda para alquilar el año pasado. Pero ya me gustaría tener piso propio, pero no doy para tanto. Y entonces pensaba, para poner un supuesto, y sabiendo que me dejo muchas cosas, en que si yo tuviera piso propio, en general suele haber elecciones a presidente de la comunidad. Normalmente no hay elecciones, porque te toca y no te queda más remedio. Pero supongamos que hubiera elecciones a presidente de la comunidad, y porque en el caso que voy a explicar, que supuesto, probablemente serían interesantes. Porque imaginemos que el presidente de la comunidad tiene la suerte de que ha conseguido que su mujer aproveche el patio común para montar una tienda, o que su hermano le han dado el trabajo de vigilar, qué sé yo, vigilar la escalera con un sueldo de trabajador de 8 horas, ¿no? O que amigos suyos entran en los pisos para comer de lo que hay en las neveras, para extorsionar al que se pone en contra del presidente, no sé, cosas de estas, ¿no? O que él ha aprovechado para comprar un coche en nombre de la comunidad, donde va a cualquier sitio pagando todos el resto la gasolina, el coche, el jamón del viaje, el tabaco porque fuma cohibas, todo ese tipo de cosas, ¿no? O incluso que nos ha dejado varias veces sin luz, y con lo cual no funciona el ascensor. O incluso que no gasta un duro en mantenimiento porque está dando subvenciones a la asociación de vecinos de la cual forma parte y quiere acabar liderando. Entonces, si pasara todo eso y le ganan las elecciones, los vecinos, si no son extorsionados, ¿a quién votarían? Es una pregunta que les hago a los señores que votaron al PSOE. Es interesante, desde luego. Me he quedado muy corto, ¿eh? Ya, sí lo sé. Sí, pero es que no me queda papel para poner todo. Me ha parecido extraño que no profundizaras un poco más, pero en fin. Nos acompaña también don Luis del Pino. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo también creo que se ha quedado corto. Le ha faltado las fiestas del Tito Berni, del presidente de la comunidad. Sí. Podríamos decir que aprovecha el patio de arriba. Al parador de Teruel. Y de Sigüenza. Y de Sigüenza. Y de los que no sabemos. Sí, me he quedado muy corto, pero será mi natural reserva. Bueno, enseguida iremos con esa cuestión de los audios. Les mostraremos, como les decía, una pieza resumen de cómo Leire Díaz, cómo se movía, cómo hablaba en esas reuniones, pero antes vamos con otro asunto, porque en el día de ayer supuestamente íbamos a conocer cuál era la posición del Gobierno acerca de esa OPA del BVA sobre Sabadell. Carlos Cuerpo, en torno a las 6 en punto de la tarde, pues enviaba precisamente este asunto al Consejo de Ministros para que decidiera precisamente qué es lo que iba a pasar. Ya saben que el Gobierno como tal no puede prohibir que esta OPA se produzca, pero sí que puede imponer una serie de condiciones lo demasiado exigentes como para que provoquen que el BBVA llegue a apartarse directamente o incluso llegue a replantear su propia oferta. Lo que dicen desde la Comisión Europea y lo que en la tarde de ayer se filtró a varios periodistas es que desde Bruselas no están nada contentos con la actitud que está tomando el Ejecutivo en ese sentido, porque dicen que una vez ha recibido esta OPA, el visto bueno del Banco Central y también del Banco de España y también del Competencia, pues que pinta el Gobierno involucrándose en este asunto. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, lo más llamativo, lo más hilarante de todo el tema es esa consulta popular que abrió el Gobierno para decir, bueno, que se pronuncie la gente. ¿Y cómo ha acabado? Y entonces cogen y abren un documento de forms en
en la web, donde cualquiera podía votar. Soy el Pato Donald y estoy en contra... Que parecía de trabajo universitario. Sí, estoy en contra de la OPA. Y donde la gente decía, yo acabo de votar por tercera vez y tal. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué abre esa especie de falsa consulta popular, que es un esperpento y lo sabe el gobierno? Para ganar tiempo. Sánchez es un experto en ganar tiempo. Entonces dice, a ver, ¿cómo hago? Tengo aquí el marrón este, bueno, pues patada a seguir. Abro aquí esta especie de consulta popular y tiene un problema, porque tiene que tomar una decisión. ¿Le da la razón al BBVA y contenta al PNV o le da la razón al Sabadell y contenta a Puigdemont? Es un problema y se supone que no debería serlo, porque se supone que el gobierno no puede intervenir en ese tipo de cosas. Solamente criterios técnicos pueden evitar que dos bancos se fusionen o se dejen de fusionar. Y ya el Banco de España dijo que no había problema, las autoridades europeas dijeron que no había problema. A partir de ese momento el gobierno no tiene nada que decir en el asunto. Pero claro, aquí estamos hablando de gente como Puigdemont, como el PNV o como Sánchez, que creen que el gobierno debe mandar sobre cada aspecto de la sociedad. Y bueno, pues Sánchez tiene un problema que no sé cómo se va a quitar de encima. Bueno, de hecho, esa teoría de ganar tiempo tiene todo el sentido del mundo, porque en el propio BBVA esa consulta, ese formulario, apenas se movió para que se apoyara precisamente. Pero sabemos el resultado de eso. Producirse. Pero si no hay resultado, ¿cómo va a haber resultado de una consulta chapucera? De hecho, está denunciado por el tratamiento de datos. Aunque solo fuera para seguir manteniéndonos entretenidos, el famoso pan y circo romano. Todavía no ha seguido el show. Tendrían que haber dado ayer un resultado, aunque fuera inventado. Sí, yo tampoco lo sé. Que cuando salió la consulta esta, como me pareció no solamente un paripé, sino una tomadura de pelo espectacular, dije que no pensaba, vamos, ni votar, ni se me ocurría, a pesar de que soy cliente de los dos y tengo una posición muy clara sobre ese tema, pero que no pensaba hacer nada. Pero como mínimo tendrían que haber dado el resultado. Se hacen una encuesta y eleva al Consejo de Ministros algo, tendrá que ir con un resultado de algo, aunque no sirva para nada. Suponemos que será el Consejo de Ministros quien lo dé a conocer. Ah, vale, pues entonces todavía se entiende menos, pero en fin, también es verdad que como da igual lo que diga el resultado, da todo igual. A ver, yo partidario de que se fusionen, solo veo una cosa para que se fusionen entidades bancarias, que es que haya una entidad suficientemente fuerte como para competir con otras entidades extranjeras. Pero al final no me creo nada. Probablemente esté equivocado, porque de economía sé menos que de otras cosas, ¿eh? Pero tengo la sensación de que cualquier empresa española que está en el IBEX, las acciones las puede tener hasta un señor en Japón. Con lo cual, lo de que es propiedad española habría que irlo matizando. Es propiedad de los accionistas. El IBEX, sí, parece ser que el señor que tiene más dinero puesto en el IBEX español es una cosa que se llama BlackRock, que no me suena que sea de mi pueblo, ni siquiera de Bilbao, sino que es norteamericana, ¿no? Bueno, los de Bilbao nacen donde les da la gana. Sí, pero en BlackRock pintan poco, a no ser que, bueno, pintan porque han tenido que vender casi todo también a BlackRock, ¿eh? Con lo cual no veo problema. Lo que sí veo el problema es que de cara al ciudadano, cuantas menos entidades, más problemas. Eso sí que lo he notado. También es verdad, y siento decirlo, que el futuro de la banca es el mismo que un bocadillo en la puerta de un colegio de huérfanos hambrientos. Porque la banca va a ir desapareciendo, la banca física, simplemente porque está la banca en Internet, que funciona como un tiro, y porque todo el tema de las criptomonedas se va a comer pues casi todo lo demás, ¿no? Con lo cual, pues, creo que tienen bastante poco futuro y que cada día es menos importante si hay una o 5 entidades, pero a priori 5 mejor que una. Tampoco olvidemos que en España había muchas entidades, había los 7 grandes o no sé qué, y se las fueron comiendo no precisamente gobiernos de Pedro Sánchez, sino otros, dejaron que se comieran una a una. Con la excusa de tener una muy grande, nos hemos quedado con 2 muy grandes que pueden hacer lo que les dé la gana. Yo prefiero que haya 25, pero insisto, que tienen el tiempo tasado y que aprovechen un poco porque les queda poco futuro. Vamos ya con las cloacas del Partido Socialista, porque, como les decía, en el Toro Televisión hemos podido acceder al completo a la grabación de esa reunión en la que Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, ofrecía a un empresario, a Jamlil, diversos acuerdos con la Fiscalía, también con la Hacienda Foral, para poder beneficiarle a cambio de información sensible sobre ciertas personas.
El Toro Televisión ha podido acceder a la grabación completa de los audios adelantados por El Confidencial. Una conversación en la que se muestra cómo Leire Díez proponía a Alejandro Hamlin, acusado en una trama de hidrocarburos por presuntamente defraudar 145 millones de euros a Hacienda, un posible pacto con el Ministerio Público. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Vale, listo. Sí, claro. Vale, ahora, ¿qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofreces? Encima de la mesa. Ponme algo si te lo cojo, ¿ya está? La fontanera del PSOE buscaba información sensible para tumbar a Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil. Y en esta conversación se hablaba en nombre de diferentes organismos judiciales que deberían ser independientes. Pero más allá se ofrecían acuerdos con la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado e incluso la Hacienda Foral. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. La Foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación y para que esa negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a funcionar. Vale. No significa que voy a esperar a que acabe una para empezar otra, no. Se puede ir en paralelo. Pero esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya, ¿sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. Díez llega a capitanear la conversación y pedía más datos para acabar con el fiscal anticorrupción José Grinda, que se ocupó de la trama de corrupción del 3% de Convergencia. Disparos contados para mucho pájaro. Hay que intentar que con un disparo mates 15. No sé si me estoy explicando. Hay una cosa que sí me interesa que me la aclares bien, porfa. Y es el tema Grinda. El tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo, ¿eh? Porque si es lo que yo ya sé, ya tengo, pues no sé cómo decirlo. ¿Vale? O sea, si te vas a decir lo que todo el mundo sabe, ya... No te preocupes. Sin embargo, el empresario se negó a hacerlo hasta no tener garantías de que pudiera obtener un beneficio fiscal. Por el momento no te voy a explicar mucho más de eso. Eso ya es un tema ya que tenemos ya que poner cosas encima de la mesa con papel y boli. Una cosa, Alex, una cosa. Cuidado porque yo ya sé que eres empresario, pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale? Pero yo necesito algo real. Leire Díez, para lograr su objetivo, llegaba a hablar en nombre de la Fiscalía General del Estado. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. Un encuentro en el que también se pedía confidencialidad absoluta. No puede saberse nada, no puede salir nada en la prensa y necesitamos... No hace falta cientos de cosas, hace falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado? No, absolutamente. La fontanera del PSOE urgía incluso a tener esa carpeta de información lo antes posible. Lo que sí que te voy a decir es una cosa, lo quiero para pasado mañana porque dentro de 5 días ya son muchos. Cuanto más dilatemos esto, peor. Llegaron incluso a intentar que rompiera con su abogado, José Antonio Choclán, que también defiende a Víctor Daldama, para contratar a un abogado cercano al PSOE, Jacobo Teijelo, también presente en la conversación. Ahora, al Choclán lo tengo que quitar de ahí, de abogado, ¿no? Y de abogado a Jacobo. Quiero que sepas que... Eso es, vas a entender lo que se resuelva. Yo estaré en contacto con Jacobo y Jacobo es tu persona de referencia, ¿vale? Una reunión en la que se habló de Víctor Daldama y de narcotráfico. Lo que han sacado de Daldama son muy pocas empresas, tienen muchísimas más. Pero escucha, que traían contenedores de cocaína, estos corruptos. De cocaína, ya no solo de hidrocarburos, de cocaína. Con la Guardia Civil, joder. ¿Del PSOE hay o no? No te lo voy a contestar. Y si hay, habrá nombres. Sin embargo, Hamlin no estaba dispuesto a contar más sin garantías. Ahora lo que quiero es el papelito. Un papelito bien firmadito, pone una maquinaria a funcionar. A lo que Leire Díez intenta transmitir seguridad. Por experiencia. Una vez que se cae la primera ficha de un dominó, tengo a cayendo alrededor. Mientras los focos apuntan al escenario principal, en la sombra trabaja ella, la fontanera del PSOE. La encargada de limpiar las cloacas socialistas. En Ferraz, como en las alcantarillas, lo más sucio no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Bueno, hay muchas
cosas llamativas de esa conversación. Les repito que el domingo podrán verlo al completo, esos 55 minutos aquí en el Toro Televisión, pero desde luego, más allá de otras derivadas de las que se habla, porque en un momento se llega a mencionar como la Guardia Civil o parte de la Guardia Civil permitía la entrada de contenedores de cocaína, incluso Leire Díaz se interesaba también por si había información del Partido Socialista para inmediatamente después decirle a este empresario, bueno, no te preocupes, vamos poco a poco, primero vamos con la primera parte y la segunda y luego ya vendrá la tercera, como para decirle eso todavía no me interesa primero que me des información sobre el fiscal sobre Balas, después sobre el fiscal Grinda y también precisamente llama mucho la atención la actitud de esta mujer que llega incluso a decir el número de personas que tratamos este tema es limitado, no, limitadísimo, y se la escucha pues como si eso fuese su trabajo diario. Bueno, se la nota que domina el tema, pero dice una cosa muy interesante en el audio que hemos escuchado, dice, por experiencia, cuando cae la primera ficha de dominó, caen todas. Y efectivamente ha empezado a caer la primera ficha, que es ella, y a continuación van a caer todas. Lo que está saliendo estos días es tremendo. Por un lado, esta conversación, que es una de las que mantuvo ese terceto, formado por Leire Díaz, el abogado Teijelo y el empresario Pérez Dolcet. Esta es una de las conversaciones que mantuvieron con un empresario acusado de defraudar a Hacienda 145 millones de euros, que es este señor Alejandro Hamlin. Por lo que ha dicho Aldama en algún medio, esta conversación es una trampa que le tienden al Partido Socialista, que la tiende el propio Aldama de acuerdo con Hamlin. Y por tanto, la conversación hay que interpretarla desde ese punto de vista. Cuando Hamlin les dice, porque traía a la Guardia Civil contenedores de cocaína y yo sé la cuenta que tenía Aldama en Suiza con Delci, todo eso parece la parte de cebo que tira Hamlin para que la otra pique y mientras les están grabando la conversación. Parece que hay otras conversaciones grabadas, dice Aldama que van a salir más cosas, pero vamos, que ya con esto y con toda la información adicional que están sacando los medios en estos días, esta señora, por supuesto, está acabada y con ella buena parte del Partido Socialista. Esta mañana ha salido García Page a decir que quiere que haya reacción, porque evidentemente esta señora se la escucha en los audios hablar y se nota que habla por encargo de algún alto cargo socialista. Por tanto, está García Page reclamando que empiece la purga. De entre las cosas que han salido, hay varias particularmente interesantes. Ayer publicaba Artículo 14 una noticia de que Santos Cerdán, también se reunió con empresarios, entre comillas, damnificados por la UCO, para tratar de recabar información con la que actuar contra la UCO, lo cual demostraría que esta señora, por supuesto, que trabajaba para el PSOE, en contra de lo que está diciendo el partido, que dice trabajaba por Libre. Oh, no, que no era esta sola, que estaba Santos Cerdán también recabando información contra la UCO, por tanto, era algo coordinado. Pero es que lo que saca hoy El Español es demoledor. Es que hoy el periódico de Pedro J. saca la información de que a ellos, a El Español, Leire Díaz les ofreció un vídeo de carácter sexual para intentar desacreditar al fiscal José Grinda, un fiscal catalán que lleva varias causas de corrupción contra separatistas. Y lo que dice El Español es que se reunieron con esta señora a petición de un alto cargo del Partido Socialista. Por tanto, quedaría absolutamente demostrado que esta señora trabajaba por orden del Partido Socialista, supervisada por el Partido Socialista y coordinada con otra gente del Partido Socialista, y por eso habla en los audios, pues eso, como si fuera la reina del mambo. Tú no te preocupes, yo hablo con la Fiscalía y yo te mandan unos fiscales. Además, y no sé con un tono que, a mi gusto, es más propio de Barra de Bar que de otra cosa. Escúchame una cosa, Alex. Sí. Yo te voy a decir, porque yo sé, todo el rato la conversación es en esos términos, que es tremendo. Sí. Vamos precisamente con las reacciones que hemos escuchado del Partido Socialista esta mañana en el Congreso de los Diputados, en los pasillos, porque aquí parece que la mayoría intenta quitarle hierro al asunto y asegurar que esta mujer actuó por su cuenta. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto. Mire, nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido, como organización política. Lo que hacen los miembros de un partido, los militantes y tal, somos miles de militantes, lo que no pueden pedirnos de responsabilidad es lo que hacen personas.
Y ha sido Emiliano García Paje, como bien señalaba don Luis, quien esta mañana ha sido la voz discordante dentro del Partido Socialista, exigiendo tomar medidas contra esta militante porque, a su juicio, a juicio del presidente castellano-manchego, evidentemente actuaban bajo las órdenes de alguien. O sea, ¿o cree usted que el partido debería expulsarla ya? Bueno, yo creo que el partido está tardando, sinceramente, en tomar medidas más tajantes. Porque ayer el gobierno y el partido dejaba entrever que no había problema porque no hablaba en nombre del gobierno, no hablaba en nombre del partido. Ese plural que utiliza ella, ¿no?, que es lo que a mí personalmente me preocupa muchísimo y me da que pensar. Francas, yo creo que a ti también te da mucho que pensar. Sí, pero sobre el tema del plural, porque, como bien ha dicho Luis, todo eso hay que enmarcarlo, porque eso es, diríamos, lo último que hemos sabido de todo el entorno, sí. Porque, claro, si nos quedamos con eso nos olvidamos. Yo en la introducción he hablado hasta aquí más o menos, o sea, y no del todo, ¿no? Pero hay dos marcos muy interesantes. Uno, que es el que hablaba Luis, del tema que ha situado él, del contexto de esas conversaciones, y el otro, que es también muy interesante, es que esta mañana el director del Confidencial ha explicado eso de que la señora esta, la tal Leire, eso, la tal Leire no tiene nada que ver con el PSOE. Y entonces ha explicado que la tal Leire les llamó a un periodista del Confidencial para tener una reunión con ella en la sede del PSOE, y que el director, no me acuerdo cómo se llama, es el que ha salido esta mañana, dijo ni hablar, no vamos al terreno suyo, sino quedamos en un bar de no sé dónde, cerca del lugar este, para tener esa reunión, pero que en simultáneo envió un fotógrafo a Ferraz. El fotógrafo Ferraz es el que hace las fotos donde se ve que sale de Ferraz la señora y donde se ve que al acabar la reunión vuelve a Ferraz. Es un datillo anecdótico, pero... yo creo que desde luego no todos los militantes se pasean por Ferraz. Pero nada tonto, porque tenían la seguridad de que saldría porque tenían la reunión y de que volvería porque se había acabado la reunión. Pues esta pequeña tontería enmarca bastante el tema, ¿no? Y lo que decía antes él era el tema de que el tal, que es donde me he equivocado, el tal Alex, o sea, Alejandro Hamlin, es el que pone la celada y precisamente parece ser que es el que graba el zoom o lo que sea. También por la calidad de voz se entiende perfectamente. Se supone que graba, sí, aunque los periodistas del entorno PSOE han dicho que eso es anecdótico. O sea, esto no, lo de la calidad de voz da igual. Y, claro, no les interesa eso. Bueno, el que graba tiene alguna intención, eso desde luego, pero las espaldas o lo que sea. Pero ahora el problema va a ser la grabación. O sea, porque no les interesa que sea uno, en concreto porque entonces parece que el delito no existe. Si en cambio tú grabas a un abogado, o grabara, entonces podrías tener un delito, pero si graba el que hace la consulta al abogado, es difícil que sea obligatorio mantener el sigilo si no habla el abogado y solo hablas tú con el abogado y con una tía suya que está al lado, porque ahora toda la batalla va por ahí, o sea, la batalla es, eso es ilegal, lo mismo que los famosos WhatsApps, eso es ilegal, parece mentira, es un delito gravísimo, lo importante es el delito y no lo que se haya filtrado, aquí vamos a ir a la misma batalla. Que además es totalmente contradictorio con la postura y la defensa que se mantiene en el caso de Álvaro García Ortiz. Claro, sí, pero y después, el otro asunto que yo no sé por qué las películas que me gustan son de espías, abogados y esas cosas. Uy, pues ¿no? Con esa pueden montar una buena. Entonces, es que es clavada toda la posición, o sea, supongo que habréis visto la típica película en que le encargan a un agente que haga una misión rarísima, que le dicen, pero tú no eres ni agente, ni llevas documentación, si te pillan no sabemos quién eres, te cambian, vamos, no tienes nada que ver con nosotros, etcétera. Parece que Leire va por ahí, ¿no? Y el tipo de conversaciones que tienen cuando se quiere extorsionar en la mafia o los agentes cuando quieren pillar a uno para que trabaje para ellos, pues hombre, tiene mucho que ver con el tema vaginal que explica la famosa Delgado, que no está muy lejano a todo eso del vídeo sexual, las extorsiones, o que no habéis visto la típica escena en que en una detención el policía pone cocaína en el coche, sí. Las películas norteamericanas. O sea, que es un compendio bastante de
el cine negro, o bueno, negro no, en este caso no es negro, cine de espías, el cine truculento, o sea... Sí, pero desde luego no para escribir un libro, como ella misma asegura, y un trabajo de investigación. No, y además está todo escrito. En ese caso intentas tirar sobre todo y todo el mundo. Sí, no está escrito todo y mucho mejor, está todo escrito y mucho mejor. Vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de este asunto. Hay otra parte, además ya les adelanto, que viene a ser al final de la conversación, donde se habla de la Hacienda Foral de Navarra, de cómo incluso este empresario, y se dispara directamente contra el PNV, habría logrado ciertos beneficios fiscales gracias a la Diputación de Vizcaya, que en ese momento estaba bajo el mando de Antonio Ortúzar. Se lo contaremos en unos minutos, aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Vamos a seguir observando cuáles son las diferentes reacciones que ha suscitado todo este asunto, porque como se pueden imaginar ha sido el gran tema de debate político de estas últimas horas, de estos últimos días, y hoy, que había cita en el Congreso de los Diputados, pues evidentemente ha sido el asunto que ha sobrevolado la Cámara Baja en una jornada en la que se ha guardado un minuto de silencio por una víctima de violencia de género, y una jornada en la que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto no se han producido esos habituales cara a cara con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco con Santiago Abascal, el presidente de Vox. Pedro Sánchez, se lo contaremos más tarde, se encuentra en Bruselas reunido con la sonriente Ursula von der Leyen, un encuentro en el que les hemos visto a los dos esta misma mañana, esos minutos previos al encuentro les hemos visto pues muy alegres y sonrientes. Luego hablaremos de ello, porque además esta reunión se produce en un momento en el que la cuestión de los aranceles está encima de la mesa, y con los socios también apretando y diciendo que sea duro, que tenga mano dura Sánchez en Bruselas con el tema de la OPA. Mientras tanto, vamos con lo que hemos visto esta mañana. El primer rifirrafe del día lo protagonizaba Cuca Gamarra contra Yolanda Díaz a cuenta de la corrupción de los del PSOE. Mientras otros huyen, usted asume el encargo de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno. Para esto han quedado usted y Sumar, única y exclusivamente para socializar las culpas de un gobierno corrupto en descomposición. Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes en sus gobiernos autonómicos con la extrema derecha y con Vox. Mire, comparte gobierno con un presidente cuyo hermano se va a sentar en el banquillo por corrupción y cuya mujer está siendo también investigada por corrupción. Forma parte del gobierno cuyo ministro de Transportes contrataba a sus amantes en empresas públicas y cobraba presuntamente mordidas. Participa usted en un gobierno, en el gobierno de los fontaneros, de las leyes, que se dedican a obstruir a la justicia cuando investigan casos de corrupción. Somos tan diferentes que sé percibir muy bien la diferencia entre la unidad de un gobierno y la estabilidad de la vida de la gente. ¿Y sabe para qué sirve este gobierno? Para darle estabilidad a la vida de la gente. También Pepa Millán se lo ha echado en cara en su intervención, en su pregunta a Félix Bolaños. Señor ministro, ¿de qué sirve este gobierno a los españoles? Me alegro que me haga esta pregunta, porque desde esa oposición, desde los privilegios que ustedes disfrutan, pues es difícil conocer cuál es la realidad del país. Ustedes hacen un poco una oposición como el mito de la caverna de Platón. Platón, un inmigrante para ustedes. Pues miren, en el mito de la caverna lo que se veía no correspondía con la realidad. Lamento decirle, señora Millán, que España hoy supone el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea. Y por eso censuran a periodistas. Y por eso ahora mandan a sicarios de Ferraz a obtener información en contra de la UCO a cambio de favores, presumiendo del control que pueden tener sobre la Fiscalía. ¿Qué le vamos a pedir a Vox? Pues evidentemente usted coge noticias manipuladas, inexactas, falsas, y de ahí amplía el ciclo del bulo para intentar hilar un discurso que es el suyo, que usted intenta que sea coherente, pero que realmente resulta grotesco. Víctor de Aldama reaparece en un momento crítico para el PSOE. Tras conocer los polémicos audios de Leire Díez, el comisionista es claro y avisa que van a salir más audios. Bueno, pues esos audios van a salir en breve y van a salir más cosas, porque no solamente es este empresario. Además, apunta directamente a Pedro Sánchez y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Y en esos días saldrán más cosas de estas tres personas, por llamarles de alguna manera, diciendo barbaridades y, como digo, involucrando pues al presidente de este país, Pedro Sánchez, y al actual director de la Guardia Civil, que es muy grave. De hecho, Víctor de Aldama ha explicado que Alejandro Hamlin, el cuarto en discordia de los polémicos audios, actuó como cebo para el propio comisionista. Le dimos autorización a Alejandro Hamlin para que, digamos, tirara al cebo a esta gente sobre mi persona. También define a Leire Díez como la persona de máxima confianza de Santos Cerdán. Bueno, pues Leire Díez no solamente es militante, Leire Díez ha estado trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Sin embargo, su nombre ya había salido a la palestra y lo sacó precisamente Víctor de Aldama el pasado mes de marzo. Hablaba de tres personas que actuaban como fontaneros al servicio de Santos Cerdán. Hay tres personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dorset, Jacobo Teixeiro y Leire Díez Castro. El comisionista también ha desmentido las declaraciones que hizo ante los medios la que fuera su novia, Leonor González Pano. La empresaria detalló que Pepe Hidalgo entregó 500.000 euros a Koldo García para pagar a Ábalos tras el rescate de Air Europa. Sin embargo, Aldama ha desmentido estas declaraciones. Asegura que su exnovia, citada a declarar ante el Supremo el próximo 4 de junio, se lo ha inventado todo. Bueno, y por otro lado también está la otra parte, la de tanto Vox como el Partido Popular, que ya denuncian a Leire Díez después de todas estas actuaciones. Leire Díez se ha convertido en una de las protagonistas de los casos de corrupción que salpican al PSOE. El audio en el que pide información comprometedora contra el jefe de la UCO para desprestigiarle sigue centrando la actualidad política. Desde el PP tachan de mafia pura estas prácticas del PSOE contra la UCO. Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político. Y anuncian acciones judiciales. Pero ya le aseguro que la justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora. Por su parte, Vox ya ha presentado una querella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Una querella contra Leire Díez Castro, Javier Pérez Dorset y Alejandro Hamlin. También contra Jacobo Teixeiro Casanova por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Ambos partidos no solo ven gravísimo la conspiración del PSOE contra la UCO, también denuncian los intentos de los socialistas de anestesiar los resortes democráticos. Están anestesiando todos los resortes democráticos para la limitación del poder absoluto al que aspira Sánchez. Estamos ante un caso gravísimo de la democracia europea, por supuesto. El Gobierno niega las evidencias. No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO. Y trata de poner en el foco a los medios de comunicación y a la propia Guardia Civil. Que me preocupa que, en cambio, que en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones o que les haya llegado informaciones de las unidades de investigación. Me parece que eso es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes, cuáles son la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta. Bueno, y lo que publica hoy El Mundo, que también es una información que complementa precisamente cómo se mueve esta mujer, la fontanera del Partido Socialista, que se habría reunido con ese mando, ese hombre de la Guardia Civil del que siempre se ha hablado dentro del caso Koldo, y le habría ofrecido un ascenso si le otorgaba información sensible o pruebas para conseguir atacar a la UCO. Francas. Sí, hombre, esto es, si damos por supuesto que esta señora habla en nombre de quien habla, pues se entiende que eso no, porque una señora que es periodista y que quiere escribir un libro, que se reúne con abogados, no suele tener capacidad para decidir dar cargos en la Guardia Civil, que sepa yo, vamos, espero, porque si fuera así tenemos un gran problema, ¿no? De todos modos, yo me voy a fijar en una cosa, en dos cosas que me parecen que no son anecdóticas. La declaración de Feijóo es muy interesante porque dice la justicia decidirá, ¿vale? O
supongo que decidirá si alguien demanda a estas personas, porque si no haces nada, la justicia no decide. Es decir, Feijóo sigue con la idea de dejar sin postre a alguien. Entonces, la justicia, pues la frase completa sería: la justicia decidirá porque Vox ha presentado una querella. O la justicia decidirá porque la presento yo, no Francas, sino Feijóo y PP. No lo digo porque sería interesante, porque la justicia por sí sola, si no haces nada, ya se ve que no funciona. Porque sí que en España hay una figura que tiene que actuar por su cuenta, por oficio, que se llama la Fiscalía, pero hace mucho tiempo que no está ni se la espera. Con lo cual, o alguien denuncia o no tenemos ningún futuro. Y lo otro que me parece muy interesante es el tema de saber salir y entrar a tiempo. Y eso yo lo dije hace mucho tiempo, pero no lo dije porque lo pensara yo solo, sino porque hay mucha gente que lo ha pensado. Hace exactamente no sé cuánto tiempo, pero podemos estar en ya un par de años o más, que en el entorno de Pedro Sánchez hay acusaciones de su entorno, ¿no? Si Pedro Sánchez se hubiera sabido ir a tiempo, probablemente, además de no dilapidar su carrera, que es la que la ha quemado, pues no hubiera tirado a la basura, no sé si llamarle carrera, al futuro profesional de su hermano o al futuro profesional de su mujer, no sé si llamarle carrera a eso, pero no hubiera tirado por la borda probablemente al PSOE y a una serie de señores que van a ir detrás. Como se han rocado, lo único que han conseguido es que la máquina de la distinta investigación de distintos ámbitos, policial, tampoco está ni se le espera. Guardia Civil sí está y se le espera, y el periodístico mediático, a pesar del riego de millones que ha colocado, pues llega un momento que hay gente que tiene incluso honradez profesional y no se deja comprar por mucho dinero que le des. Entonces, todo eso ha formado un entorno que cada vez que no sales a tiempo te vas hundiendo en esas arenas movedizas. Con lo cual hay mucha gente que le tendrá que agradecer a Pedro Sánchez el haberse hundido con él. Porque si no, no se hubiera investigado más y estaríamos a otra cosa mariposa, que es al nuevo, a lo que sea, o con la conferencia episcopal, que también daría para bastante. Pues nada, Pedro Sánchez sabrá lo que hace, pero que siga, que va muy bien, porque se va a elevar al PSOE y a mucha gente por delante. Luis, no sé qué te parece en este sentido, si te hace incluso sospechar, porque llamaba mucho la atención la dimisión que se producía en el día de ayer por la tarde de Rafael Pérez, la mano derecha y hombre de confianza de Fernando Grande Marlaska, que justo en la tarde de ayer dimitirá. ¿Hay quien lo relaciona con todo esto? No sé cómo lo ves. Bueno, hay circulando varias teorías. Primera teoría, pues uno que ha olfateado que esto se está descomponiendo y antes de que le caiga alguna bofetada, pues decide quitarse de en medio. Porque es juez. Otra explicación que se da es que este hombre se va porque es el que coordinó con Koldo todos los detalles de seguridad relativos a la visita de Delcy Rodríguez a Madrid, visita absolutamente ilegal, y parece ser que la UCO tendría mensajes interceptados, supongo yo que en algún terminal de Koldo, que certificarían que eso fue así, con lo cual sería el siguiente imputado dentro de la causa relativa a los tejemanejes de Ábalos y demás. Cuando ya empieza la gente a irse, ha habido otra dimisión en Red Eléctrica esta mañana de la responsable de nombramientos y tal. El otro día uno en el Banco de España, está empezando a haber desbandada, así que lo que decía Leire Díez, cae una ficha del dominó y empiezan a caer todas. Pero estaba viendo en las redes que El Mundo ha publicado el vídeo de la reunión de la cloaquera del PSOE. Sí, tiene imágenes, vídeos. Con el mando de la Guardia Civil imputado en la causa Koldo, Aldama, Ábalos, etc. Rubén Villalba. ¿Y si oye lo que dice? No, simplemente es vídeo que está colocado... Como de una cámara de seguridad. Vale. Una cámara para de comprobar seguridad, que hubo la reunión. Pero una cámara de seguridad peculiar porque les sigue cuando van andando. Entonces, eso es no sé yo si es una cámara de seguridad o es una cámara colocada por alguien que estaba espiando la reunión. No sé yo si hay cámaras de seguridad que siguen... Como cuando tienes un... A ver las islas. Perdón la comparación, sí, porque pero a lo mejor no en un lugar público, poco... no en un bar, no claro, a ver las islas un gato, específicamente a una persona. Claro, a ver las islas, pero no son las que se ponen fijas en un sitio. Sí. Así que, bueno, a mí me parece que esta cloaquera del PSOE, entre otras cosas, se ha venido demasiado arriba y creo que ha querido jugar con gente profesional y la han pillado por todos sitios, ¿no? Claro, es que incluso para ser malo hay que tener un doctorado. Sí.
porque si no tienes el doctorado y te quedaste licenciado y te enfrentas con doctores, te pillan. Eso lo contaba un amigo mío que tenía un cargo muy importante en el tema municipal, y cuando lo dejó me dijo: hombre, todo el mundo me está ofreciendo cosas que están en el entorno claramente de la corrupción, porque es intermediar entre empresas y ayuntamientos. Dice, pero te digo la verdad, hay tanto de eso que yo creo que me ganarían todos. Vamos a dejar este asunto aquí, porque tengo conexión directa con Iván Domínguez, que es portavoz de Jupol. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, empezamos primero por las buenas noticias, porque el Tribunal Supremo ha obligado, al fin, a equiparar esa jubilación de Policía y Guardia Civil. Jupol había presentado una demanda, esto supone una sentencia, podremos definirla así, sin precedentes, ¿no? Sí, así es. El Tribunal Supremo, a través de una sentencia histórica, por una demanda de Jupol, una reclamación histórica como es el reconocimiento de la profesión de riesgo en la Policía Nacional, reconoce que existía ese agravio respecto a nuestros compañeros de policías autonómicas y locales y obliga al Gobierno a regular y a legislar esa profesión de riesgo. Y ayer, deprisa y corriendo, tuvieron que salir en tromba, sin esperar ni siquiera a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, informando que iban a hacer un Real Decreto que ha salido hoy publicado en el BOE, sobre el reconocimiento y el anticipo en la edad de jubilación de determinadas profesiones con esos coeficientes reductores. Un éxito de nuestros servicios jurídicos que esperamos que muy pronto además sea extensible a nuestros compañeros también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de clases pasivas. Bueno, podríamos decir que no es que el Gobierno haya cambiado, haya dado su brazo a torcer y haya visto precisamente pues lo que a todas luces, bueno, una cuestión de sentido común, sino que le obliga precisamente el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, es una bofetada jurídica en toda regla del Tribunal Supremo al Gobierno y además rompe con el argumentario oficial del ministro Marlaska, que ahora veíamos en imágenes, que él siempre mantenía que Policía Nacional y Guardia Civil sí que teníamos reconocida esa profesión de riesgo, ya que teníamos la segunda actividad y la reserva en el caso de la Guardia Civil. Nada más lejos de la realidad, como digo, y una bofetada en toda regla jurídica del Tribunal Supremo, nada menos, y es un éxito y una sentencia histórica para Policía Nacional y para Guardia Civil. Bueno, felicidades por ello, pero hay otras cuestiones por las que van a tener que seguir alzando la voz y desde luego esperamos que desde esta casa seguir siendo altavoz de muchas de ellas, porque en estas últimas horas hemos visto también una concentración de muchísimos de sus compañeros en Canarias en apoyo a los agentes después de ese apuñalamiento que veíamos hace apenas unas semanas, que precisamente les mostrábamos aquí en Dando Caña, en donde se veía como un individuo se abalanzaba directamente sobre un agente de la Guardia Civil y finalmente sus compañeros tenían pues que abatirle para poder defenderse. De momento, por el momento, seguimos viendo que estas imágenes son habituales, cada vez van a más y desde luego no es que se esté apoyando a los agentes, desde luego siguen necesitando muchísimo más material para hacer frente a este tipo de situaciones. Sí, así es, lo habéis definido perfectamente. Nosotros sobre todo lo que echamos de menos es un refuerzo legislativo y que el Ejecutivo nos apoye. Nos sentimos absolutamente abandonados, creemos que hemos perdido absolutamente el principio de autoridad en la calle. Para muestra esas imágenes y otras muchas intervenciones. Sí que queremos agradecer públicamente la concentración del día ayer en Gran Canaria, multitudinaria, donde cientos de personas se congregaron para apoyar a la Policía Nacional porque entienden que hay un problema real de inseguridad ciudadana en Canarias y que los compañeros hicieron esa intervención porque no les quedó más remedio, de forma congruente y proporcional, como hemos mantenido desde el primer momento. Bueno, y por otro lado también vemos una situación similar, no solo en lo que se refiere a esta violencia de este tipo de individuos, sino también con el narcotráfico, porque en las últimas semanas también ha sido otro gran asunto de debate, también esos vídeos se han hecho virales en las redes sociales, el narcotráfico actuando con total impunidad. No sé qué verano se prevé, dado que el buen tiempo también suele favorecer este tipo de operaciones de muchos narcos entrando en las costas andaluzas. Ya el verano pasado también pudimos observar cómo incluso mientras la gente disfrutaba de una tarde de playa normal, las narcolanchas pues directamente llegaban a las propias playas. Sí, la verdad que la situación en el sur de España es catastrófica. Venimos denunciándolo desde hace muchísimo tiempo. Ya no solo la provincia de Cádiz, donde estamos reclamando que se reconozca esa zona de especial singularidad, sino que ahora los narcos ya acampan a sus anchas, también en Huelva, en Sevilla, en Málaga,
En fin, es una situación lamentable. Los policías nacionales y los guardias civiles no tenemos ni medios humanos ni materiales para luchar una lucha efectiva contra el narcotráfico. Estamos solicitando que intervenga también la Armada y hay que poner el foco donde está. Es decir, todo el hachís sabemos de dónde viene, que es de Marruecos. El Gobierno tiene que implicarse y pedir a Marruecos que se implique, porque actualmente es una lucha de David contra Goliat, en la cual además nos está costando las vidas de compañeros, como vimos en Barbate, algo absolutamente inasumible, cuando vimos cómo los compañeros los mandaron con una cáscara de nuez contra esas narcolanchas y fueron asesinados. Entonces, estamos pidiendo más medios humanos y materiales y en este caso también el reconocimiento como en este caso la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad de una puñetera vez. Bueno, comentábamos también en la mesa cómo en el día de ayer conocíamos que se iba la mano derecha de Fernando Grande Marlaska, Rafael Pérez. No sé, desde Jupol, ¿qué consideran? ¿A qué motivos creen que se debe? Bueno, han alegado motivos personales. Lo cierto es que huele todo nauseabundo. Todas las informaciones que sabemos sobre las conversaciones para intentar derrocar, por así decir, a nuestros compañeros y hermanos de la UCO, a los cuales les trasladamos todo nuestro apoyo, huele todo fatal. El Ministerio de Interior, evidentemente, Marlaska está en medio. Sí que nosotros venimos denunciando que todas esas operaciones, los jueces en quien realmente confían es en la Guardia Civil y en la UCO. Nosotros estamos denunciando que la Policía Nacional, el director general de la Policía, el director adjunto operativo son cargos de libre designación, es decir, a dedo, y tienen absolutamente controlada la Dirección General de la Policía. Es más, el ministro está tan a favor de este actual director adjunto operativo que ha prorrogado sine die su jubilación a través del Real Decreto de ayudas a los damnificados de la DANA, que es un auténtico despropósito. Desde Jupol estamos luchando por la despolitización de la Dirección General de la Policía y que la Policía Nacional, como Policía Judicial, trabaje por y para la ciudadanía. Y, en consecuencia con eso, que trabajemos con los jueces destapando casos de corrupción exactamente igual que la Guardia Civil y la UCO. E insisto, todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de la UCO. Le pregunta a Josep María Francas. Sí, son dos preguntas, si me dejas. A ver, cuando preguntas a entornos de policía y de Guardia Civil, te dicen que los mandos superiores son politizados en ambos casos. O sea, no está más la policía que la Guardia Civil, porque se sabe perfectamente a quién tienes que poner, porque en teoría, ideológicamente, hay gente muy diversa. Pero en cambio, una cosa que yo encuentro a faltar hace tiempo es que todas las investigaciones en los últimos par de años se afectan a UCO, y una famosa UDEF, que en su momento tenía fama y trabajaba bien, ha desaparecido. No sé si está de servicios en Afganistán o simplemente o si ha pasado algo. ¿Ha pasado algo? Lo que pasa es lo que estábamos denunciando. Nuestra cúpula policial está absolutamente politizada, llevamos tiempo denunciándolo. Con la cúpula de la Guardia Civil no ha podido hacerse con ella, sobre todo con los compañeros de la UCO, por eso ha habido ese cambio incesante en los directores generales de la Guardia Civil. Con este gobierno he perdido la cuenta de la cantidad de directores generales de la Guardia Civil que ha habido, porque no han podido hacerse con la UCO. Sin embargo, de la Policía Nacional, desgraciadamente, no podemos decir lo mismo. El director general de la Policía es la misma persona y el director adjunto operativo, que Marlaska entiende que es un hombre suyo y que lo está haciendo muy bien, como digo, le ha prorrogado sine die la jubilación, que para nosotros entendemos que es gravísimo, a través del Real Decreto de ayudas a la DANA. Pues, evidentemente, si lo hacen es porque están muy contentos con su trabajo. Nosotros venimos a reivindicar el trabajo de la Policía Nacional, de la UDEF, de la Policía Judicial, y queremos trabajar con plena independencia en los casos de corrupción, exactamente igual que nuestros compañeros de la Guardia Civil. Sí, y la segunda pregunta es, claro, con el diagnóstico que hacéis, y que no haces tú, sino que lo hace mucha gente de los dos, del grupo Policía y Guardia Civil, que es que faltan medios, que se retiró una unidad en Andalucía que es la que era más eficaz, que resulta, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿obedecen a que lo que nos mandan son tontos o hay alguna otra intencionalidad? Porque claro, si una empresa no funciona... Eso habría que preguntárselo evidentemente al señor Fernando Grande Marlaska, si es que les atiende a sus preguntas. Yo antes he puesto el foco donde creemos que está el problema está en Marruecos. ¿Marruecos se está implicando realmente para luchar contra el narcotráfico?
que nos gustaría que diera esa respuesta el ministro Fernando Grande Marlaska. ¿Lo está haciendo en otros ámbitos como es el terrorismo o como es la inmigración ilegal? Actualmente sabemos que sí. ¿Lo está haciendo, insisto, contra el narcotráfico? Parece ser que no. Hay que poner el foco donde está realmente el problema e insisto, nos está costando vidas de nuestros compañeros, que es algo absolutamente inasumible. Ivonne Domínguez, muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en esta mañana y de nuevo felicidades por esa sentencia histórica del Tribunal Supremo obligando a esa equiparación de la guardia de la jubilación de policías y guardias civiles con los Mossos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un saludo. Nos vamos a ir a la siguiente pausa de publicidad que se pasa nada, un abrir y cerrar de ojos, apenas 2 minutos, y a la vuelta hablamos de lo que sucedió hace un mes, de aquel gran apagón. 1:00 de la tarde llegamos al ecuador de este programa y hablamos de lo que sucedió hace un mes, porque justo el pasado mes a esta hora, bueno, muchos de nosotros, Josep María Francas, precisamente yo y la mayoría de nuestros compañeros estábamos agolpados en las puertas del Toro Televisión preguntándonos qué era lo que estaba pasando, porque nos veíamos obligados a interrumpir la programación porque nos habíamos quedado sin luz. Lo que en un primer momento pensábamos que era una cuestión del edificio, luego pasó a ser una cuestión de la calle, luego a ser una cuestión del barrio, luego de la Comunidad de Madrid y al final pudimos comprobar cómo el apagón afectaba a toda España. Un mes después, Marian Vallejo, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son las principales teorías? Porque el Gobierno lo que nos dice es que se sigue investigando. Así es, Alba, muy buenos días. Se cumple hoy un mes del apagón que dejó totalmente incomunicada a España. Eran las 12:33 de la mañana cuando todos nos quedamos sin luz, sin internet y sin móviles. Un mes después seguimos sin conocer las causas exactas de ese apagón. El Gobierno por ahora ha descartado el ciberataque. En una comparecencia, la ministra para la Transición Ecológica situó el origen del apagón por una pérdida de generación en 3 provincias en concreto, en Granada, Sevilla y en Badajoz. Se sabe que 30 minutos antes se produjeron 2 oscilaciones en el sistema eléctrico europeo. Ahora el Ejecutivo investiga si esas oscilaciones tuvieron algo que ver. Esta es la poca información que tenemos después de un mes, pero las teorías están cobrando cada vez más fuerza. The Telegraph hace unos días llegó a hablar incluso de un experimento. Fuentes de Bruselas explicaron a este medio que el gobierno de Sánchez estaba realizando una prueba para comprobar hasta qué punto se podía aumentar la dependencia de las energías renovables. Lo hizo supuestamente para ir preparando a España por el cierre de las centrales nucleares previsto para el año 2027. Además, en este artículo se añade también que no solo fueron esos famosos 5 segundos de los que habla el Ejecutivo, en los que desaparecieron 15 gigavatios. Aquí se habla de una serie de grandes y graves oscilaciones en la tensión que comenzaron días antes y que las 2 horas previas al apagón, en torno a las 10:30 de esa misma mañana, superaron los niveles de emergencia. Esta, aunque no está confirmada, es la única razón que podría explicar lo que sufrió España el pasado 28 de abril. Además, todo podría cuadrar al conocer que justo al día siguiente de ese apagón el Gobierno tenía agendado una reunión con inversores en energías renovables. Con motivo de esa reunión, Pedro Sánchez podría haber encargado al Ministerio de Agesen que aumentase las energías renovables a modo de demostración. Algo que de confirmarse sería bastante grave. El Gobierno por ahora sigue sin conocer las causas y muchos se preguntan dónde estaban en ese momento. ¿Y usted sabe dónde estaba a las 11:30? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 2? En el centro de control de Red Eléctrica. ¿Sabe usted dónde estaba a las 4? En el centro de control de Red Eléctrica. Estaba donde tenía que estar. Una hora, la de las 11:30, que llama bastante la atención, sobre todo si recordamos que el apagón se produjo justo una hora después. ¿Qué hacía entonces la ministra en Red Eléctrica cuando España todavía funcionaba con normalidad? ¿Sabía ya lo que iba a pasar? Ella, lejos de dar explicaciones, aseguró luego simplemente que se había equivocado al decir la hora. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el gabinete de prensa de Red Eléctrica para poder conocer la hora exacta a la que llegó la ministra el día del apagón. Al hablar con ellos por teléfono nos han pedido que solicitásemos esa información a través de un correo. La respuesta ha sido esta, que nos enviaban directamente al Ministerio para la Transición Ecológica para poder conocer esa información que todavía no tenemos. El Gobierno a día de hoy sigue negando que el exceso de las renovables fuese la causa de ese apagón, tampoco que fuese ningún experimento, y aseguran que siguen a día de hoy investigando para conocer qué ocurrió exactamente. Gracias, María. Hemos preguntado además al propio Ministerio para que nos diga
exactamente la agenda de la ministra Sara Gesen de ese mismo día para comprobar efectivamente a qué hora estaba esta mujer en red eléctrica para esclarecer todo lo que hay en este asunto. La ministra Apáguense, como la llaman en las redes, ¿no? Teniendo en cuenta su nombre impronunciable de Gesen. Parece cada vez más claro que efectivamente estábamos ante un experimento. Sánchez quería aumentar la proporción de renovables, quería demostrar al mundo que podía funcionar solo con renovables, y el problema es que lo hizo sin estar la red preparada para funcionar solo con renovables. Por supuesto que tú puedes montar una red con el 100% de renovable. Ahora la tienes que montar con unos sistemas de control y de adaptación pues que son completamente distintos de los sistemas que tienen las redes tradicionales, que descansan en la capacidad de autoadaptación de las grandes centrales nucleares, hidroeléctricas, de gas, de carbón. Si tú eliminas todo eso y dependes de una miríada de pequeños productores de energía solar, eólica, etcétera, que todo es fluctuante, pues o tienes la red adecuada para poder enchufar y desenchufar dispositivos con una rapidez y una seguridad brutal, o no puedes hacerlo. Y Sánchez lo hizo y nos ha costado 12 muertos. 12 muertos por un experimento, y Sánchez va a tener que responder en los tribunales con toda seguridad si se confirman estas hipótesis. Sí, siempre que le denuncie a alguien por eso y se acepte, pero en fin. No, a ver, ya hay una frase en latín que se usaba antes, que era excusatio non petita, accusatio manifesta. Sí. Entonces, cuando las intervenciones del tal Pedro Sánchez, o Pedro Zafra, o no sé cómo se llama el hermano, ya me pierdo. David Sánchez. No, David. El artístico, sí, Azagra. Pues Pedro Azagra o Pedro Sánchez, no sé, porque igual no se mintió hasta en eso, o sea, yo no me fiaría tanto. Cuando lo primero que hace es insinuar que es un ciberataque, excusatio non petita, quiere decir que justo no es un ciberataque. Y cuando su intervención en el Congreso de los Diputados es para explicar que el problema son las nucleares, justo el problema no son las nucleares, por lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues nada, no sabremos nada. Parece que han dado una fecha, no sé si es el 2050 o 2100 cuando va a estar el informe hecho. Y ahora recomendaría... Supuestamente eran 6 meses. Sí, pero o sea, ha crecido un poco más esto ahora. Creo que es 1 año y 6 meses. Si se lo encargaran a la UCO hoy, probablemente les daría los resultados de ayer, con lo cual ganaríamos mucho tiempo, pero no va a ocurrir eso, ¿no? Y la señora Gesen es muy interesante porque ella misma lo dice, estaba donde tenía que estar. O sea, si media hora antes o 1 hora antes del apagón estaba donde tenía que estar, ¿para qué puñeta tenía que estar allí 1 hora o media hora antes del apagón? Ella sabrá. Bueno, estaba leyendo porque me salta de noticia de última hora. Uy. De la Guardia Civil, de cómo confirma que el Partido Socialista enchufó a la mayoría de los 84 contratados en la FAFE con fondos públicos, incluida la mujer de Juan Espadas. Se trataría, lo está adelantando en estos momentos ABC, de un informe de la UCO que constata cómo se vulneraron diferentes principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad, que son los que deben regir en la Junta de Andalucía. ¿Y eso fue antes de que Juan Espadas fuera defenestrado y lo cambiaran por la vicepresidenta, o fue después? Lo digo porque igual es una manera de tenerlo contento. No, es de la época en que gobernaba el PSOE en Andalucía. Lo curioso es que a todos estos el PP los ha mantenido en el cargo. Es que no hay incluida la mujer de Juan Espadas. Sí, claro, también. Es que quid pro quo funciona bien en la vida. Si haces limpieza, después te pueden limpiar a ti. Por cierto, no tiene nada que ver, pero es curioso que ayer, cuando dimite el secretario de Estado, en simultáneo el secretario de Estado anterior con el PP es detenido por la policía, la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra, no sé quién lo detuvo, que me da igual, pero es curioso que se produce del mismo cargo. Puede ser para compensar o puede ser que hay algo. Pero en fin. De todas formas, aquí lo de los enchufados ya adquirió un nivel tremendo. Lo de Andalucía ya lo sabíamos, pero con todo lo que vamos sabiendo de todas las mujeres de Ábalos, que además me hacía mucha gracia, porque la semana pasada, hace unos días, el lunes, si no me equivoco, estaba en Canarias, en el Parlamento de Canarias, participaba en la comisión de investigación sobre las mascarillas, concretamente de un contrato que esas mascarillas nunca llegaron. Y decía que, que él en su trabajo en el Ministerio, que no estaba
para hacer según qué cosas y tampoco tenía tiempo para dedicarse, bueno, a ciertas tareas, ¿no? Pero sí tenía tiempo, curiosamente, para enchufar a sus señoras de compañía o a ciertas prostitutas en diferentes empresas públicas. Para enchufarlas y supongo yo que para pedirles algo a cambio, ¿no? Claro, claro, es que se unen a cambios. Claro. De hecho, el piso que le buscan a Jessica en la Plaza de España, una de las condiciones era que tenía que ser un piso cercano a la sede de Ferraz para que le diera tiempo a José Luis Ábalos, supongo que cuando tuviera un apretón, a ir allí al piso a ver a Jessica. Es que realmente es tremendo lo que ha estado sucediendo, pero la pregunta que queda es ¿cuántas Jessicas hay? ¿Y cuántos David Sánchez hay en la administración pública, en las empresas públicas? ¿Cuántos cientos de miles de tíos y tías colocados para no hacer absolutamente nada y cobrar un sueldo público simplemente por ser hermanos de o por tirarse a, ¿no? Sí, a ver, no, de eso no es que sepa mucho porque yo he estado trabajando con la administración pública, no he estado colaborando, yo creo que 2 meses en Cataluña una vez, pero no he sido funcionario ni bueno, en la universidad tampoco porque era asociado, con lo cual, y después titular interino, con lo cual no era funcionario, pero lo que sí es interesante era cuando antes de las primeras elecciones municipales, estoy hablando de hace un pequeño huevo, 79. 79, pues gente, yo en aquel momento me movía en los entornos políticos clandestinos, en aquel momento ya no. Y era muy interesante porque colaboraba con gente que trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona y entonces solías quedar con ellos citado, yo venía de la parte privada, insisto, no sé si estaba, puede ser que estuviera estudiando en aquel momento, sí, no, quedabas en la plaza y ellos decían hacia las 9 y algo. Y decía, ¿por qué? No, porque tengo que subir a fichar. Entonces fichaban, bajaban, ibas a hacer lo que tuvieras que hacer y a la hora de, que no sé si era, me acuerdo si era antes de comer o antes de la noche, tenían que volver a fichar para decir que se habían ido. Eso se hacía cuando en 79. Ahora ya se ve que no hay que fichar o que te ficha otro. Debe ser la diferencia. Eso es un tema que es un caso real Como este podría contar bastantes más de aquella época, pero me quedo con este. Y después esta mañana, en una de las tertulias, un tertuliano decía una cosa que creo que es evidente, decía, ¿qué español no conoce a nadie enchufado? Bueno, de hecho, en este sentido es muy ilustrativo, no sé si lo recordaréis, una intervención de Noelia Núñez en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en un pleno municipal, en el que dijo que levante la mano aquel que no tenga ningún familiar colocado directamente en el Ayuntamiento o alguna empresa dependiente de lo público. Nadie levantó la mano. Pues eso. ¿Quién no tiene un enchufado cerca? A ver, lo que pasa es que no es lo mismo, a ver, yo creo que ahí hay que matizar, no es lo mismo enchufar a alguien porque le facilitas que pueda trabajar en un determinado sitio que enchufar a alguien porque te caliente la noche. Eso es un poco distinto, O sea, ahí yo diría que hay como dos cosas. Para que haga un trabajo, bien o mal, que enchufar a alguien para que no haga nada. No sería un intermedio. Sí. Habría como 3 niveles, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que sí que pasa, claro, en España se usa mucho más el enchufe que en otros países, puede ser. Pero también es verdad que a nivel privado, en los trabajos privados, mucha gente prefiere la confianza a la sabiduría. Es decir, que es mejor para pequeñas empresas y eso, rodearse de gente a la que te fíes que no de gente muy preparada. Porque la experiencia es que donde hay problemas es en confianza. En general, eso que suele ser verdad para el mundo privado no suele ser tan verdad para el mundo público, excepto en unos cuantos cargos que en los países serios solo son el ministro y el segundo de a bordo. En España lo que pasa es que hemos elevado la casuística de la dedo hasta lo más, va bajando el nivel, de manera que cuando cambian a un señor tiene que cambiar hasta el chofer, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Lo último sobre el tema del apagón, que nos hemos ido de asunto, ha sido el cara a cara de esta mañana con Sara Gessen. Iba a preguntarle si se siente usted responsable de algo, pero la realidad es que lo que le pregunto es si conocía usted también a Leire Díez. Mi responsabilidad es trabajar sin descanso para
para identificar las causas de lo que ocurrió el pasado 28 y para poner encima de la mesa las medidas, para alejarme de los bulos y de las manipulaciones y para poner, insisto, en marcha todas las actuaciones que sean necesarias, todas las que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir en este país. Señora Ágesen, lo que no es responsable es dejar a todo un país sin electricidad 24 horas. ¿Sabe quiénes son los responsables? La señora Ágesen y la señora Beatriz Corredor, enchufadas por Pedro Sánchez en sus cargos. Mire, su incompetencia solo es superada por su soberbia. Niego, es falso, tajantemente falso, que el Gobierno estuviese haciendo ningún experimento. Bueno, vamos con el asunto del hermano. Del hermanísimo, pero antes un apunte de... No, es que es una cosa muy interesante porque dice que trabajar sin descanso que debe ser muy inútil. O sea, si trabajar sin descanso necesitas 1 año y medio para saber lo que todos los expertos han dicho a cabo de una semana, joder, tienes un problema de capacidad importante, ¿eh? Con lo cual yo me lo haría mirar esto, ¿eh? Pues digo sí. yo. Sí, totalmente. El hermano de Sánchez, el hermanísimo, que OK Diario publica hoy como el asesor de Moncloa al servicio del hermano, también trabajaba en paralelo para el presidente de la Diputación, bueno, ahora aforado, ya lo saben, aforado para sí mismo, pero sin querer el aforamiento para los demás, para Gallardo. Pero es muy interesante el editorial que escribían en El País en el día de ayer. No sé si lo han visto aquí mis compañeros de mesa, porque el titular es este: un aforamiento indecoroso. Calificaba El País, el movimiento, ese aforamiento, como una treta indigna. Desde luego llama la atención que tu propio periódico te critique. Pobre Sánchez, ya nadie le quiere, ni los suyos. Algo significa esto, ¿no? Sí, significa que Hugo Urlian está diciendo: chavalote, que si queréis el periódico El País, eso pues cambia. me vais a tener que soltar 800 millones de pavos para recuperar la inversión que hice en su día, porque si no, por supuesto que la línea editorial te va a crujir. Claro. Y claro, pues hombre, si ya pierde hasta El País y la cadena SER, ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Ya solo le quedaría el BOE, todas las televisiones, el diario, público.es, etcétera. La Vanguardia, el periódico de Cataluña, el de Badajoz, el de no sé qué. ¿Qué va a hacer solo con eso Sánchez, no? No, pero vamos, la es mujer, un palo. el hermano. El País se desmarque, es un palo para Sánchez. Y yo creo que significa, hay una comparación que no sé de dónde viene, que es cuando los barcos se van a hundir, hay un tipo de bicho que empieza a saltar, ¿no? Un roedor cualquiera. Un bicho con coletas. Sí, un roedor de estos, ese bonito, agradable que todos los niños cuidan en su casa. Sí. Bueno, donde se ha llevado un palo Pedro Sánchez, y más bien España, ha sido en la propia Unión Europea, con ese fracaso de oficializar el catalán pues en la propia Unión Europea. No ha salido adelante la iniciativa del Gobierno para oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. La propuesta, en la que tanto empeño han puesto Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fracasa ante la falta de unanimidad entre los 27 para validar la petición de España. Aproximadamente una decena de países han pedido más tiempo al Gobierno. Los ministros de Italia, Alemania y Finlandia han sido los más insistentes en pedir garantías antes de aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, alegando dudas sobre los costes y los cambios normativos necesarios. España, por su parte, ha optado por retirar nuevamente el punto del orden del día y posponer la discusión. Un compromiso que el presidente del Gobierno tiene pendiente con Puigdemont y que a nadie dentro de la Unión Europea se le escapa que esta oficialidad de las lenguas responde a razones exclusivamente de política nacional y que puede facilitar el camino de la legislatura de Sánchez con Junts, en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, carga contra el líder del Partido Popular y le acusa de entorpecer la tarea del Gobierno de convencer a los países miembros. Quiero expresar con rotundidad mi decepción con el Partido Popular, que ha tenido una actitud obstruccionista en esta cuestión. Y interpelo directamente a su presidente y máximo responsable, el señor Alberto Núñez Feijóo, que ha trabajado para que una lengua de la comunidad autónoma que ha presidido, el gallego, no sea oficial en Europa. Ciertamente difícil de explicar, inhabilitante para alguien que pretende gobernar España,
y desde luego no es la mejor forma de ayudar a construir un proyecto europeo que queremos de todos. Y ya ha asegurado que las gestiones que ha hecho el Gobierno de España al más alto nivel y conducidas por el ministro Álvarez cuentan con su aprobación y que tarde o temprano darán sus frutos. No, es que esta mañana como ese tema ha estado en todas las radios y me ha hecho gracia, diríamos, la explicación de que el ataque del PSOE y que el argumento es que Feijóo ha manipulado, perdón, no manipulado no sería en ese caso, sino ha influido en que distintos gobiernos pues no vetaran, pero tampoco aceptaran, con lo cual puso en duda la capacidad de aprobación. Entonces, en algunas radios se intentaba justificar eso, ¿no? Diciendo, hombre, que Feijóo, claro, está muy preocupado por el tema del catalán en Cataluña, porque claro, ¿cómo va a...? Pero solo en una ha salido un comentario que me ha parecido curiosamente acertado, pero ignorado por el resto, que es que puede ser que Feijóo no haya hecho nada, porque resulta que el que se ha movido es Vox en los gobiernos que en Europa ya empieza a tener peso. Esta radio ha sido Radio Libertad y aquí ha sido el único periodista que lo ha comentado y por eso me quería adelantar. Es que es verdad, Vox ha movilizado sus contactos y de hecho los más beligerantes para evitar que esto fuera aprobado pues han sido Italia, con Meloni, Chequia y Hungría. Pues el resto no se han enterado de esto. No, el resto pues ha puesto también al más o menos bueno, no sé qué es peor. Tal, pero vamos, que Feijóo no ha movido ningún hilo, que yo sepa, a lo mejor por debajo de la mesa ha hecho algo y tal. Pero de todas formas es que tampoco hacía falta hacer demasiado, porque es que lo que está planteando Sánchez es una barbaridad que para empezar exigiría cambiar los tratados de la Unión Europea, donde dicen que serán idiomas oficiales aquellos idiomas que sean oficiales en el conjunto de cada Estado miembro. Entonces, por ejemplo, Malta, pues como tiene el maltés y el inglés, pues esos dos son idiomas oficiales. Irlanda tiene el irlandés y el inglés, pues esos dos son idiomas oficiales de la Unión Europea. Pero Inglaterra tiene el idioma galés. Y cuando Inglaterra estaba en la Unión Europea, el galés no era idioma oficial de la Unión Europea, porque no es un idioma oficial de todo el Reino Unido. Y Francia. Si aquí si se aceptara por parte de la Unión Europea que el catalán sea idioma oficial, sea tratado como un idioma oficial, entonces mañana te salen los bretones en Francia diciendo, oiga, yo también tengo aquí un idioma propio, y te salen en Italia 45 tíos que tienen 45 dialectos distintos y que dicen, oiga, aquí yo tengo aquí el sardo y además el napolitano no se parece demasiado al italiano, por tanto queremos que sea oficial. Y te salen en Suecia y Finlandia, oiga, que dicen los lapones del norte que el sami también es un idioma tan digno como el catalán, ¿no? O sea, es que es absurdo. Además, eso en la historia ya ha pasado, porque si alguien se acuerda que la postura de los países de la Unión Europea cuando se produjo el tema de la independencia de Cataluña y la famosa 1 de octubre, etcétera, no fue nada favorable, no fue porque tuvieran un interés especial en que España no se fraccionara y no se debilitara, que más bien es una cosa que a muchos países de Europa, Inglaterra fundamentalmente y Francia después, les ha encantado siempre, sino simplemente porque decían, como pase eso, el problema lo tenemos en Italia, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no hizo nada el gobierno español para convencer a los gobiernos europeos. Y eso más tengo fe del hecho de que no hizo nada o casi nada, ¿no? Sino que ellos mismos no querían saber nada porque no querían que sentara un precedente de lo que les podía pasar, igual que en el tema del idioma. Absolutamente lo mismo. A mí lo que me ha sorprendido es que no haya usado Sánchez, porque han usado todos los argumentos para intentar que saliera adelante esto. Incluso, ojo, han usado el chantaje de, claro, es que necesitamos que estos nos apoyen, porque que si no, no podemos aprobar el incremento de gasto militar en unos presupuestos, patatín, patatán. O sea, vergonzoso, vergonzoso. Pero me ha sorprendido que no usaran el argumento más evidente. Dice, hombre, ¿cómo no vamos a hacer al vasco? Vale, al vasco no, pero el catalán, que es mucho más simple que el polaco o el húngaro, hombre, mucho más fácil de aprender, ¿por qué no lo vamos a hacer oficial? ¿No? Cosa que es verdad, al menos en mi caso. Bueno, encuesta del Ayuntamiento de Madrid, la que ha elaborado Sigma 2 para la televisión autonómica pública, para Telemadrid, asegura que José Luis Martínez Almeida volvería a ganar las elecciones. No solo saldría victorioso de estas urnas, sino que incluso sumaría entre 1 y 2 asientos más
a su bancada. El Partido Socialista, por su parte, también aumentaría, atención, en 2 escaños, bajarían los de Más Madrid y, según esta encuesta, también lo haría Vox. Pero esta es la misma Sigma 2 que antes del 23J hablaba del efecto Feijóo y le daba 150 escaños. Bueno, pues... Esa es la misma, exactamente. Lo pondremos entonces en cuarentena, si me permite usted. Por supuesto. El escepticismo. Lo mismo que con los datos del paro, que también han sido motivo de discusión esa misma mañana en la Cámara Baja entre Yolanda Díaz y Elías Bendoza. Usted, en una reunión con consejeros de empleo, dice que estas regiones, ni Andalucía, ni Extremadura, ni Murcia, ni Castilla-La Mancha, son Europa porque tienen una elevada tasa de paro. Tiene una gran oportunidad hoy aquí para pedir disculpas a todos los ciudadanos. Merece una rectificación, señor Bendodo, no vale todo. Y a la pregunta que me formula usted, le digo, sí, somos un gobierno diligente, no como ustedes que, insisto, casi se cargan nuestro país cuando gobernaban, con más de 6 millones de parados y paradas en nuestro país. Por tanto, en política no sirve todo. La tasa de paro de Andalucía, cuando hemos llegado al gobierno, era del 34%, gobernaban ustedes. ¿Sabe de cuánto soy en Andalucía? Del 15,8%. ¿Ve usted lo que le hemos reducido? Fue gracias a una norma. Se llama reforma laboral, señor Bendodo. Bueno, y así seguimos. Es interesante saber que el paro de las distintas autonomías depende de la política central fundamentalmente. Sí. Es interesante porque entonces nos podemos ahorrar cantidad de cosas, porque si hasta el paro depende de eso, no sé qué puñeta hacemos con consejeros y tanta historia en todos los sitios. Sí, dejando aparte que ha dicho que cuando llegamos al poder gobernaban ustedes, cosa que no es verdad. No es verdad. Cuando llega al poder, Pedro Sánchez es en 2018 a mediados, si no me equivoco. Sí. Las elecciones andaluzas, donde por fin pierde el poder el Partido Socialista, fueron en diciembre de 2018, por tanto no es verdad. Y luego 6 millones de parados cuando gobernaban ustedes, 6 millones de parados con Rajoy. No será cuando se va Zapatero, 6 millones de parados. No, a ver, lo que sí me suena, pero ahora teníamos que mirar, y no tengo el móvil para mirarlo, es que cuando entra Rajoy, la curva de parados sigue subiendo una temporada. Sí. Porque se hace la famosa ley, la famosa reforma laboral de la chica esa de Concepción, no me sale nombrar, de la que fue directora general de presupuestos en su momento, que fue ministra de Trabajo. Hace una reforma que permite a las empresas despidos para normalizar la situación económica que estaba hundida. Y entonces a partir de ahí empiezan a remontar, con lo cual el pico no está en Zapatero, sino que el efecto de Zapatero, el pico se lo encuentra Rajoy, no sé si al cabo de medio año o un año, pero después empieza a bajar, claro. Sería ese dato, si es verdad, sería bueno decirlo, pero decir cuándo se fue, cuándo hubo, cuánto paro hubo, porque estamos hablando de evolución de paro. Lo que está claro es que esa señora, ella suele vender la moto de que son 2,5 millones, sí, y la verdad es que pasan de 4. Y eso, si quiere discutirlo, no conmigo, que no tengo ningún interés en estar con ella, pero vamos, ahí podríamos hacer una lista de cientos de personas que dominan el tema, incluso sindicalistas, no de los de la gamba, que se lo discutirán y verá que le salen los números a 4 millones y algo. Reunión importante la de hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también Ursula von der Leyen, un encuentro que, según el presidente, ha calificado como fructífero. Asegura Sánchez que han hablado de la guerra comercial, de aumentar también las interconexiones eléctricas entre la península ibérica y el resto de Europa, y también de la importancia de desplegar una política de vivienda. Atención, traslada el asunto de la vivienda. Europa ambiciosa, dice, esa política debe ser ambiciosa desde la Comisión Europea. También insiste con el asunto de Israel. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Y nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ese recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la famosa Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, que se había pactado entre los de Vox y los del Partido Popular, entre el partido de Santiago Abascal allí en la comunidad autónoma y también entre el propio Carlos Mazón, y lo que ha hecho el Constitucional es suspender alguno de estos puntos
puntos de la norma. Suspende esta vigencia también la aplicación de varios artículos desde la fecha de interposición del propio recurso. El Ejecutivo interpuso este recurso en relación con varias cuestiones y uno de ellos es precisamente el que hace referencia a la Ley de Memoria Histórica. A juicio del propio Ejecutivo, se estaban invadiendo competencias estatales al sustituir el régimen jurídico de la memoria democrática para derogarlo por otro de concordia. Desde Vox han denunciado precisamente que este mismo Constitucional es el que consagra la ruptura de igualdad entre los españoles e invoca ahora la competencia genérica de igualdad. Pretende que su régimen de traición, su régimen contra la concordia entre los españoles y su régimen de calamidades sea perpetuo y que no se pueda derogar, que no se pueda reformar de ninguna manera, y para ello utiliza todas las instituciones que ha saltado con la ayuda del Partido Popular. Esta es la línea divisoria ante la que hay que situarse, entre los que estamos dispuestos a derogar el socialismo por completo, con toda su legislación, y los que solo aspiran a heredarlo. Bueno, el Tribunal Constitucional, ya lo ven, suspende esta ley de concordia de la Comunidad Valenciana, se ha dado bastante prisa para ello, y de nuevo volvemos a ver pues lo que decía Vox, que apela a la igualdad y a la unidad cuando en otros casos no lo hace. Nos vamos en directo hasta Budapest, porque a finales de esta semana, el jueves y el viernes, hay un importante evento, Sandro Meco, que va a reunir a líderes conservadores de todo el mundo, y allí está precisamente nuestro compañero Sandro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba, muy buenas tardes a toda España. Ya estamos aquí, ya estamos en Budapest. Hoy es la previa, es verdad que tenemos una rueda de prensa previa. Aquí veis de hecho el escenario entre Sancho Miklos y Mate Schlapp. Serán los dos líderes los que nos cuenten qué nos esperan durante estos 2 días, donde, Alba, vamos a tener representantes de todo el mundo. De Hungría, por supuesto, el maestro de ceremonias será Víctor Orbán. Tendremos también políticos de Alemania, de Francia, por supuesto de España tendremos a Santiago Abascal y a Jorge Buxadé. En definitiva, Alba, 2 días donde vamos a tener todo tipo de conferencias con un mensaje claro. La edad de los patriotas está aquí. Pues Sandro, nada, te veo ya directamente preparado para esta rueda de prensa que va a comenzar en apenas unos minutos, exactamente en 10. Tenemos ya el reloj, la marcha atrás, la cuenta atrás activada, y nada, ahí se van a explicar todos los detalles, y precisamente iremos conectando contigo en estos próximos días para que nos cuentes todo lo que está sucediendo desde allí, porque no solo es importante poner en valor estas ideas, sino también conocer precisamente cuáles son los diferentes posicionamientos sobre los asuntos de actualidad, porque en estos momentos, desde luego, lo que es internacionalmente, el mundo parece estar sacudido, en parte por esa guerra comercial de Estados Unidos, también por lo que está sucediendo en Oriente Próximo, por Ucrania, en fin, muchísimos asuntos. Así que, Sandro, cualquier cosa nos pides paso. Nada, estamos atentos y pues nada, cualquier cosita de la CIPAC 2025 estaremos aquí para contarla. Gracias. Y por supuesto también les mostraremos lo mejor, o incluso discursos íntegros al completo, ya no solo en los próximos días, sino también durante la programación del Toro Televisión el fin de semana. Bueno, nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a hablar de Miguel Carcaño, preso condenado por el asesinato, preso confeso además, por el asesinato de Marta del Castillo, condenado a 21 años de prisión. Y ahora Código 10, el programa de 4 que dirige Nacho Abad, ha desvelado y han hablado con un expreso compañero suyo y ha estado comentando los supuestos tratos de favor que estaría recibiendo Miguel Carcaño dentro de la propia prisión, con objetos prohibidos por... Vamos, en la penitenciaría no se puede tener lo que vamos a mencionar ahora, que es un móvil, una tablet, un teclado de plástico y hasta un aparato wifi, que son los aparatos que han encontrado en la celda de Carcaño, según ha explicado en el programa este expreso. Y al parecer han sido facilitados por una funcionaria con la que Carcaño mantendría una relación especial, así lo dijo él. El expreso, habrá que entrar en detalles o no, porque el propio expreso afirma que todo el mundo dice que fue una funcionaria la que le había pasado todo esto, y él afirma: yo creo que tenía algo especial con esta funcionaria. Evidentemente está cometiendo una infracción y se le ha aplicado el artículo 75.1, que significa básicamente que se limita, es un límite regimental durante una serie de tiempo, entonces disfrutará la mitad del patio que tenía acordado, y además le han sacado del módulo de respeto y ha perdido el trabajo en la cocina, que él estaba cobrando 500 euros al mes.
por el asesinato de Marta del Castillo fue condenado también a 340.000 euros de multa, además de esta condena de prisión. Entonces, está ganando un sueldo y la justicia no le está embargando. No puede. Claro, gana 500 euros. La familia de Marta del Castillo ya fue en repetidas ocasiones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que le embargara el sueldo y no ha tenido respuesta. Evidentemente, hay un sistema en el que está controlado esto, pero claro, estamos hablando de los tratos de favor a un asesino confeso y esto es una situación muy grave, pero no es lo último que hemos visto, porque quiero recordar también las informaciones que salieron sobre las supuestas relaciones también de los guardas penitenciarios con... Quesadilla. ¿Perdón? Con Quesadilla. Con Ana Julia Quezada. Es que al final... Sí, ya van dos. Claro, van dos. Y por el mismo sistema. Y el trato de favor yo te doy especiales. Algo, tú me das otra cosa. Sí. Pero desde el punto de vista moral, ¿no os hiela la sangre o os produce cierto estupor ver cómo ciertos funcionarios de prisiones pueden llegar a acercarse, incluso llegar a intimar con personas, con asesinos? Sí. ¿Cómo se llama? El síndrome... De Estocolmo. De Estocolmo. Bueno, yo le llamaría otra cosa, pero sí, bueno, también, pero el síndrome del pito suelto. En la psicopatología hay una relación que es cuando que quieres conseguir un objetivo con algo con alguien que es opuesto totalmente hacia ti. ¿Sí? En este caso, los funcionarios de las prisiones que pueden ver, digo, no estoy diciendo que esto sea la relación, pero que se dan los casos de cómo en la psicología te sientes atraído por el antihéroe en este sentido y tienes como objetivo, evidentemente el preso lo utiliza de un modo que es para conseguir un trato de favor, el otro pues no debe tener muchas luces, se deja engañar y al final recibe una cosa a cambio de lo que le está pidiendo el preso. Creo que lo pintas muy romántico, más propio de una novela. No, pero así muchos psicópatas trabajan así. Sí, pero la realidad de la cárcel y de esto me parece que va por otro lado. Bueno, yo no estoy diciendo que se dé una relación, pero que en muchas situaciones sí que se da esto. Pero ¿se dejan engañar o el psicópata lo que hace es utilizar esa atracción que en determinado tipo de mujeres despierta el típico malote psicopático, ¿no? Claro, es lo que me refiero. Sí. Que al final esa es la relación que evidentemente faltan tornillos aquí que ajustar en la cabeza, porque no es algo común y normal. Pero en este caso quiere conseguir un trato de favor, se sentiría atraída por esta funcionaria, por Carcaño, a cambio de darle pues todos los dispositivos. Lo traduciría más una cosa fenicia, de que yo compro y tú vendes, que no una cosa psicológica de atractivos raros, ni de... Pero en fin, no sé. No he estado ni en la cárcel, ni he sido funcionario de cárceles, ni he practicado según qué cosas con según quién hay. No, pero se da mucho el caso del típico criminal salvaje encarcelado en Estados Unidos que recibe cartas de admiradoras locas, enloquecidas. No tengo claro si se da con la misma frecuencia el caso inverso, es decir, admiradores enloquecidos que escriban a criminales mujeres encarceladas. No sé si es el mismo tipo de atracción morbosa, ¿no? En fin, Gaby, ¿qué otro asunto nos traes para hoy? Sea lo que sea, es digno de estudio. Y también lo que hay que estudiar bien... Es digno de estudio por otro. No por nosotros, que tenemos cosas, desde la barrera, otras siempre. cosas que hacer. Pues lo que hay que estudiar bien es el tema de la ocupación, un tema significativo en nuestro país. Pero hay gente, ocupas, que lo ponen muy fácil. Y en estas crónicas de Manicomio hemos traído a un especialista en ocupación. Vamos a viajar hasta Asturias, porque ha habido una revuelta contra un ocupa violento y los vecinos han tapiado el edificio donde se encontraba y la Guardia Civil tuvo que sacar al hombre de dentro. La acción vecinal pues ha logrado asegurar la zona y que el hombre conflictivo se marche. Los vecinos estaban denunciando desde hace varios meses que habían recibido muchas amenazas de agresión en la comunidad, que era violento, estaban hartos de la situación que estaban viviendo en la zona y lo que decidieron fue bloquear el acceso con unos barrotes en el recoveco de la ventana por donde él entraba, aprovechando, según creían, que se encontraba fuera. Ellos lo que creían, por eso lo tapiaron. Pero en cambio, una llamada desde el interior del inmueble a la Guardia Civil alertó a la policía de que le habían encerrado tras tapiar su entrada. Esto es lo que llamó él. La realidad es, según confirman los vecinos, que nadie se encontraba dentro del inmueble, aprovecharon que estaba fuera, tapiaron con unos barrotes y el ocupa
consiguió entrar por otro agujero del inmueble y ya una vez dentro llamó a la Guardia Civil diciendo que la habían encerrado en su casa. Yo imagino el que atiende esta llamada de teléfono, oye, me han encerrado en mi propia casa que yo he ocupado. Sí, de todos modos, me descuadra bastante eso, porque que yo sabía, pero no sé si es verdad, el tema de la ocupación es si tú eres el ocupa y sales fuera, como la ocupe otro ya no entras. Con lo cual es mucho más eficaz, si sabes que no está, tapiar y ocupar, que no tapiar y no ocupar. Pero no sé si es verdad eso, pero creo que es verdad, porque el mismo razonamiento que usaría... Tú no puedes denunciar que te han ocupado una vivienda que tú has ocupado y si no has cambiado ningún mecanismo de entrada dentro del propio inmueble, pero aún así... Es entrar, cambiar la cerradura y el ocupa y adiós muy buenas. De todos modos, ya aprovechando eso, voy a hacer un comentario que no tiene mucho que ver, pero tiene algo que ver. Con una persona encantadora que trabaja en esta misma casa que vosotros, que los que trabajáis aquí. Esta mañana estaba yo hablando del tema de que lleva mucho tiempo buscando piso. Y entonces me ha enseñado lo que él va buscando por zonas. Y hoy estaba en una zona determinada de Madrid, ya a 20 y pico kilómetros o así, y me ha enseñado en el portal típico todas las casas que había alrededor de esa población de Madrid. El 75% ocupadas. Me ha enseñado el portal, o sea, iba para una casa, tanto, además eran baratitas, claro, 150, 200.000 euros, no un piso, sino más bien como un chaletito individual tal, pero situación ocupada. Eso en el portal inmobiliario. En el portal inmobiliario. O sea, todas, me parece menos 2 de 10 o 12 que ha pescado, O sea, es alucinante, porque en teoría cuando preguntas te dicen que en España hay una birria de viviendas ocupadas. Faltaría más, 4 o 5. Pues. Por eso en el ámbito nacional, en el último trimestre de 2024 aumentó un 55% las ocupaciones. O sea, él me ha dicho que ha calculado, y a ojo, estaba sobre el 80%. De 10, 2 se podían comprar. Las otras se podían comprar con ocupa incluido. Es increíble. Qué barbaridad. Y me ha enseñado, o sea, tengo la prueba empírica porque me la ha enseñado. Que igual unos habéis visto con quién estaba yo sentado. A mí en este caso me hace bastante gracia, porque bueno, ocupo una casa y luego pues se ve obligado a llamar a la Guardia Civil. Pero si te deja el ocupa barata... Inteligentes los vecinos. Sí, claro. Sí. Si él ocupa, como está mencionando, te deja la casa barata, a lo mejor no, es que no te la vende, viene incluido él. Que no te la vende, lo ocupa. Limpia la cocina, claro, hace las tareas de te la vende el dueño, porque como no puede quitarse el ocupa, te la vende y ya te espabilarás tú con ocupa. Claro, por eso se están vendiendo algunas baratas, sí. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Hoy no tenemos chiste, ¿no? No tenemos chiste. No. Vaya por Dios. Vaya. Ay, pensaba que te ibas a arrancar tú a contar uno. No. Y me he quedado así... Pero bueno, yo puedo tirar siempre de... Yo me nutro de... Cada vez los titulares van cambiando, ya que aprovechando que está don Luis del Pino, le puedo contar uno. Venga, adelante. ¿Ah, sí, hombre? Sí, don Luis. Claro, y yo me río. No, pues, que bajen los focos porque esto se pone interesante. A ver, don Luis. Usted, si quiere, puede ser falso y si no le hace gracia. Pero bueno, yo confío en mi inteligencia, su inteligencia, ¿no? Y su buen criterio. Franca ya me está mirando de reojo diciendo, bueno, voy a que contestar un WhatsApp porque... No, es que acaba de mandar un mensaje Julio Ariza de esto, no a nosotros, sino a su Telegram y me ha saltado. ¿Cómo llama un vaquero a su hija? ¿Cómo? ¡Hija! Se lo regalo para usted. Es solo para él. Solo para él. No nos hemos reído los demás porque ya lo había contado. Que aprovecha que es tan malo que hay que reírse. Solo para él. Eso desde luego. Bueno, de lo que no hay que reírse es de lo que está sucediendo en Aragón y hasta allí nos vamos, en Zaragoza, porque una nueva operación de la policía, gracias Gaby por tu sección, discúlpame que no me he despedido de ti. Bueno, lo que les decía, en Zaragoza, en Aragón, la policía ha realizado, mejor dicho, una operación por la cual se ha visto obligado a cerrar un local que se estaba usando como hostal ilegal de inmigrantes. La policía ha clausurado así 2 locales que se habían convertido en una infravivienda en un parque, el Parque Roma exactamente. El precio por cama
Para estos individuos rondaba entre los 200 y los 300 euros si el huésped tenía una habitación individual o si por otro lado se alojaba en diferentes literas. Ha desalojado ya la policía estos hostales ilegales donde pernoctaban unas 100 personas, algunos de ellos inmigrantes ilegales, incluso uno de ellos estaba siendo un local ocupado en una urbanización privada. En fin, mientras tanto, lo comentábamos antes, pero no nos ha dado tiempo a comentarlo aquí en la mesa, hablamos del narcotráfico, porque ya ven que los agentes siguen denunciando lo que día tras día se ven enfrentados a vivir sin poder hacer nada. Tener a 14 kilómetros a Marruecos, el principal exportador de hachís del mundo, deja imágenes como estas: persecuciones, alijos de drogas y narcolanchas abandonadas en mitad de un parque natural. Pero también el asesinato de guardias civiles o agresiones a policías nacionales. La han vestido por aquí. El coche ha quedado destrozado y compañero bastante grave. Andalucía se ha convertido en el escenario de una lucha entre el crimen organizado y el gobierno, pero el resultado no va a favor del equipo que dirige Marlaska. La Costa del Sol lleva varios años sumida en un caos por las decenas de mafias internacionales que carcomen el área malagueña. Imágenes de tiroteos, quemados de vehículos, secuestros y ajustes de cuentas son casi cotidianas. Más al oeste, la cosa no mejora. El estrecho sigue siendo una de las principales rutas para la entrada de hachís y cocaína en España, y es la cuarta zona en número de agresiones a agentes, más de 500. Seguridad Nacional alerta del aumento de la sensación de inseguridad en el campo de Gibraltar. ¡Policía! ¡Policía! En el puerto de Algeciras estuvo expuesta la lancha donde iban los 2 guardias civiles asesinados en Barbate. Los agentes pedían que se quitase para no ver esa estampa todos los días. Interior accedió a hacerlo, pero 3 días antes de la misión de los eurodiputados. Siguiendo la turística costa gaditana, llegamos a la desembocadura del Guadalquivir, una auténtica autovía para las narcolanchas donde imágenes como estas son cada vez más habituales en el río andaluz. Y todo apunta, señores, a Marruecos, Luis. Decía Bukele, el presidente de El Salvador, que cuando los criminales campan a sus anchas es porque los cómplices de los criminales están en el gobierno. Vamos a ver, España tiene medios más que suficientes para acabar mañana con el tráfico de narcolanchas por el Guadalquivir. ¿Cuánta gente hace falta para en la boca del Guadalquivir ponerse y evitar que entre por allí la droga? No sé, ¿qué hacen falta? 12, supongo que 12 meses. ¿Qué dos? O como se llame, uno cada... No sé, es que aunque le pongas así agarrados uno al otro, ¿qué te hacen falta? 100 guardias civiles para cerrar la bocana. Pero sí, con disparar a la lona... Claro, o sea, si entran las narcolanchas es porque les da la gana, y lo que antes decía el representante del sindicato policial al que hemos entrevistado es verdad. Todos sabemos de dónde viene la droga, de Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Que con Marruecos tiene mala relación el gobierno? ¿No puede exigirle que controle el tráfico de droga? Pues claro que puede exigirle, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pues habrá que preguntarse por la doctrina Bukele. Es que a lo mejor los socios de los narcos están en el gobierno, ¿no? ¿En el de Marruecos o en el de aquí? ¿En el de Marruecos o en el de aquí? En el de aquí, en el de aquí. Ah, y en el de Marruecos seguro. Hombre, digo yo que cuando allí dejan salir la droga, pues... No, y dejan plantar la droga y todo eso. En el de Marruecos me parece que no hay nadie que dude que tiene algo que ver el negocio. Pues hombre, yo pediría al gobierno de aquí que actúe para quitarnos las sospechas de que pueda haber alguien aquí en el gobierno que está en connivencia con el narco, porque estamos viendo que el narco se ha infiltrado hasta la UDEF, la Unidad Antiblanqueo de la UDEF en Madrid. Habían infiltrado un hombre. El guardia civil que controlaba el puerto de Valencia también lo habían captado. ¿Hasta dónde más ha llegado el asunto? Cuando aquí se invita a Delcy Rodríguez de Venezuela, ¿es porque es un gobierno bolivariano o porque es un narcogobierno? ¿O por ambas cosas? Pues
No lo sé, pero últimamente parece que el narco campa a sus anchas, los guardias civiles viven acogotados, se desmantela la unidad que luchaba contra el narcotráfico en el sur, que era la unidad Oconsur. Eso. Y no entendemos nada ninguno, o lo entendemos demasiado. A ver, si uno sigue la vida del famoso narcotraficante que había en Colombia, del cual hay varias series, pues es evidente que y además te lo contaba gente sin tener que ver con la serie, gente que iba a Colombia por distintas cosas, que el problema que había allí es que el narco movía más dinero que el gobierno. Y al mover más dinero que el gobierno, tecnológicamente estaba mucho más preparado que el gobierno, o sea, tenían un nivel de telefonía, a nivel de radares, a nivel de todo, superaba con mucho al pobre soldadito que mandaba el gobierno, y tenía otra ventaja, que si el jefe de policía cobraba 5 euros, le pagaban 25 y ya tenías uno a favor. Y como eso era cuestión de hacer una lista de los 10 que más mandan, tanto es así que el tal Escobar pretendió comprar la plaza, no solamente de senador o de diputado, sino comprar al gobierno, para que no le extraditaran a Estados Unidos, y con lo que prometía el gobierno pagaba el déficit público de todo el Estado de Colombia, con lo que pagaba el otro para que le hicieran un favorcillo de estos, O sea que, pues, con lo bien pagados que está la Guardia Civil y la Policía en España, no creo que sea muy difícil superarles en 20-25 veces. Y a los ministros tampoco es que cobren más, hombre, está más difícil, pero... Leire Díez, tan preocupada ella por su trabajo de investigación para su libro, cuando escucha hablar del narcotráfico, de cocaína en contenedores, con la connivencia de la Guardia Civil, dice que bueno, que eso no, que mejor hablamos primero de otras cosas, de eso ya se hablará más adelante. Sí. Y no muestra interés alguno tampoco en estas Periodismo cosas. De investigación. En fin, noticia de última hora que nos llega desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, porque esta misma mañana estaban citados a declarar el actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, y también Raúl Díez, ese alto cargo de Moncloa del que dependía la contratación de Cristina Álvarez, que es esa asesora del Palacio de la Moncloa que trabajaba, según algunos, para los intereses privados de Begoña Gómez. En fin, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha declarado como testigo. No lo ha hecho por este cargo, sino porque en su momento fue presidente de Indra y en ese momento financió la cátedra de Begoña Gómez con unos 130.000 euros, exactamente unos 128.000. Lo que dice Murtra es que efectivamente saludó a Begoña Gómez por cortesía, que se limitó a eso, pero que en ningún momento participó en la reunión que se orquestó con la mujer del presidente del gobierno. Ya sabe que Indra, Google y también Telefónica colaboraron en la financiación de este software de la Universidad Complutense de Madrid. Telefónica con unos 50.000 euros, Google con unos 110.000 e Indra con unos casi 130.000. Lo que dice Murtra es que se limitó a saludar y que no participó en esta reunión con Gómez. Yo es que siempre me pierdo con ese tipo de informaciones. Murtra, la acusación o el hecho de que fuera es por haber financiado o por haberse reunido. Porque a mí que se haya reunido o no se haya reunido es un problema suyo. No, claro, es que él le llaman como testigo por la financiación. Claro, pues entonces tendrá que explicar si financió Indra, sí o no, no si se ha tomado un café, si se ha reunido, si solo la saludó, si le pellizcó la oreja. Habrá más cosas, pero de momento lo que se ha filtrado a los medios de comunicación es Pero esto. tiene gracia que los medios esa información la den como valiosa. A mí que me explica, que me importa, si no le pillan para eso. Claro, es que estamos conociendo la información a cuentagotas. De hecho, llega a asegurar que él desconocía por completo la inversión en el software de la casa. Eso ya tiene más interés de cara a lo que se está cociendo. Que se está filtrando a cuentagotas esa información. Es lo que sabemos de Murtra, que no tenía. Y que fíjate de lo que se filtra. Ah, bueno, claro. Lo que está claro es que ha ido. Sí. No le ha pasado nada de que no lo hubieran convocado bien. No. Nada. Lo que no sabemos es tampoco lo que tendrá que decir Raúl Díez, que es de quien dependía Cristina Álvarez. De eso todavía no hemos conocido. En alguna radio han dado en directo cuando entraba, pero no han dicho nada más. Pues de momento de esa parte no sabemos nada, que es otra cuestión, de hecho bastante importante, porque estamos no solo hablando de la parte del software, creo que más importante, sino también de cómo una trabajadora pública que pagamos todos, pues buscaba precisamente esa financiación para ese software. Y hacía de secretaria de Begoña Gómez en tareas que nada tenían que ver con... Exacto.
su papel como mujer del presidente del gobierno. Sí, ya se sabe que nos van a decir que todos los presidentes han tenido una ayuda de cámara para la consorte o para la mujer, pero también... Que sí que es cierto que siempre una persona en Moncloa se ha encargado de coordinar, ojo, coordinar las agendas del propio presidente del gobierno con las de su mujer o informarle de ciertas cuestiones. Pero una cosa es informar y otra cosa es trabajar para un beneficio personal y privado. O sea, no elevar la contabilidad de la tienda es una cosa distinta. Exacto. Estoy leyendo y buscar los clientes más. Han rescatado un tuit de Pedro Sánchez del 2 de enero de 2011, o sea, de hace 14 Cuando era joven. Tiene un tuit para todo este hombre, ¿eh? Tiene un tuit para todo. Era un tuit donde él retuiteaba un artículo del periódico El País que tenía el sugestivo título de "Me gusta ser fontanero". Ay, no. Sí. No me lo puedo creer. Sí, tiene un tuit para cada ocasión. Tiene gracia. En fin, y más que seguiremos viendo. Una última cuestión antes de despedirnos de todos ustedes, y es la que publica, la que escribe hoy Rubén Pulido en La Gaceta, y que desde luego es, bueno, tremendo, no sé ni cómo calificarlo. El Ejecutivo admite que ha regularizado a unos 30.000 inmigrantes ilegales por la Dana de Valencia, por la Riada de la Dana, y sin embargo la mayoría de los valencianos afectados no recibe estas ayudas. Lo que escribe Rubén es que ha concedido un 94% de las 32.000 solicitudes de regularización presentadas por estos inmigrantes ilegales, y como les hemos ido contando en estos últimos días, de todas las solicitudes que se han hecho de petición de ayudas directas al Gobierno central, apenas un 9% realmente se han atendido y se ha llegado a movilizar esa cuantía económica por parte del Ejecutivo central. Pues con 30.000 regularizados cambias algunos resultados electorales en los ayuntamientos de la zona, ¿eh? 30.000 votos más estamos hablando. ¿No? Sí, si la gente es tan tonta de una vez regularizado, de verle obediencia a que te regularizó, porque una vez regularizado te diría, las han segado y que te zurzan, porque ya me has dado lo que quería. No hay tiempo para más. Ahora sí, gracias a los dos por acompañarnos en esta jornada Dando Caña, un poco más floja de lo habitual, en la que no hemos podido tener más voces en la mesa porque la manifestación de los taxistas de hoy ha impedido que muchos de ellos pudiesen llegar con nosotros con la normalidad que otros días se puede hacer. En fin, ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y por supuesto en el canal de Telegram de Julio Ariza. Que pasen un feliz miércoles y por los demás les veo aquí mañana para seguir dando caña. Adiós.